Listo, muy buenas con todos. Nosotros somos el grupo 3 y a continuación vamos a presentar nuestro trabajo para la materia de psicología social. ¿Cuál es nuestro tema? Pues videojuegos y dinámica grupal en adolescentes de 12 a 15 años de la unidad educativa particular Luis Vernaza, Guayaquil 2026. Aquí también tenemos a los participantes y pues bueno, comenzamos hablando de este proyecto. Muy buenas noches. Como primer punto, hablaremos sobre la problemática de nuestra investigación. Bueno, básicamente el problema de la investigación surge por cómo actualmente los videojuegos ocupan gran parte del tiempo libre de los adolescentes. Por esta razón, nuestro estudio busca comprender cómo influye esto en la dinámica grupal y en la conducta social de los estudiantes de la unidad educativa Luis Vernaza, para identificar los posibles riesgos y consecuencias. El uso excesivo de videojuegos puede derivar a tendencias o problemáticas ocasionando la adicción a los videojuegos en adolescentes, que actualmente se reconoce como un problema de salud mental que afecta tanto al bienestar psicológico como a la vida social y académica. Bueno, la pregunta de nuestra investigación es ¿cómo influyen los videojuegos en la dinámica grupal y en la identidad social de los adolescentes de 12 a 15 años de la unidad educativa Luis Vernaza en el periodo 2026? Como objetivo general tenemos analizar la influencia de los videojuegos en la dinámica grupal y la construcción de identidad social en adolescentes de 12 a 15 años de la unidad educativa Luis Vernaza, Guayaquil 2026. Y como objetivos específicos podemos definir los siguientes, que son identificar roles sociales asumidos por los adolescentes en videojuegos y su relación con la vida escolar. Como segundo punto tenemos examinar la dinámica grupal que se genera en los videojuegos y cómo se refleja en el aula. Siguiente sería explorar la construcción de identidad a través de avatares y narrativas elegidas por los adolescentes. Luego podemos también implementar el analizar la influencia en la toma de decisiones en contextos grupales, virtuales y escolares. Y para culminar, nos vamos a enfocar en evaluar las percepciones de beneficios y riesgos que los estudiantes asocian al uso de videojuegos. Ok, listo. Vamos con la parte del marco teórico. Nosotros hemos recopilado varios autores que aportan diferentes tipos de perfiles y conocimientos para nuestro proyecto, ¿no? Entre ellos tenemos Virgilia, ¿no? Donde dice que los jóvenes aprenden observando e imitando conductas, lo cual podemos ver, ¿no? Por este proyecto que se refleja en los roles asumidos en los videojuegos y trasladados a la vida escolar. En cambio, Midhana se basa en la teoría de la identidad social, ¿no? Que dice esta teoría, ¿no? Explica el hecho de pertenecer a clanes o comunidades gamers, fortalece el sentido del grupo y la represión social, ¿no? La parte de la pertinencia. Santa María, en cambio, nos menciona que los videojuegos aportan esa resiliencia, ese bienestar emocional y, por supuesto, los vínculos sociales, mostrando beneficios más allá del entretenimiento. En este caso, la Universidad Europea también nos dice que la diversidad de géneros de videojuegos fomenta una cooperación en toma de decisiones colectivas, también nos brinda competitividad y también la pertenencia a los equipos. Por supuesto, Samanigo y González nos dice que el uso excesivo puede derivar en adicción, aunque es susceptible de ser abordado con estrategias educativas. Esto ya lo iremos analizando más adelante, ¿no? En cambio, Rodríguez nos dice que se señala, ¿no? Riesgos como ansiedad, el aislamiento y bajo rendimiento académico asociados al exceso del juego. Y Camaño Salazar nos determina la importancia de la conexión social en línea y la búsqueda de la aprobación, ¿no? Este espectro social, mostrando cómo los videojuegos impactan en la vida escolar y comunitaria. Seguimos con más información. Metodología del estudio. El enfoque y el alcance es fenomenología cualitativa. El estudio se planteó desde una perspectiva para captar las experiencias tal como son vividas por los estudiantes en su contexto escolar y social, y se buscó comprender la incidencia de los videojuegos en la construcción de su identidad social y sentido de pertenencia grupal.
Técnica. Participantes desde los 12 años a 15 años. Estudiantes de octavo, noveno y décimo de educación básica de la unidad educativa Luis Bernas. Los instrumentos claves son la observación de la interacción en entornos virtuales y escolares, entrevistas que fueron semiestructuradas de carácter cualitativo y las encuestas breves para captar datos colectivos. Selección de la muestra, población y participantes. La población total estuvo conformada por 52 estudiantes que residen en Guayaquil. De este grupo, de manera voluntaria, se seleccionó a los más comprometidos. 52 fue la población y 20 muestra activa. Los tutores señalaron que gran parte de los niños son extrovertidos y participativos en eventos culturales, garantizando una alta representatividad de datos. Tipos de muestreo. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los alumnos disponibles que aceptaron colaborar voluntariamente. Este tipo de muestreo se caracteriza por seleccionar a los participantes por su accesibilidad y cercanía, ajustándose a las condiciones reales del proyecto. Instrumentación y técnicas, acompañamiento y facilitación del proceso. La recopilación de la información se llevó a cabo junto a la dirección de la unidad educativa conjuntamente con los tutores de cada salón, quienes acompañaron y facilitaron el proceso para garantizar un ambiente de confianza y respeto hacia los estudiantes. El test de frases incompletas, el SAT, explora áreas emocionales, sociales y autopercepción vinculada a la influencia de los videojuegos en la identidad y pertenencia grupal. El test de adicción a videojuegos, el IGD-S9SF, permitió identificar patrones de uso y posibilidades de riesgo y posibles riesgos asociados al consumo excesivo de videojuegos dentro del grupo de estudio. Entrevistas grupales con preguntas abiertas. 4 preguntas claves sobre el comportamiento, experiencias y redes asumidos, líderes, colaboradores, competidores y su relación escolar. Este proceso de triangulación de datos fue un periodo desde el 2 al 6 de julio. Se integró la información de los test y entrevistas con la observación sistemática en las clases y recreo. Esta estrategia permitió contrastar y complementar los datos para consolidar una versión integral y confiable sobre la incidencia de los videojuegos en la vida escolar y las dinámicas grupales. Ok, listo. Bueno, hemos hablado un poco del marco teórico, del entorno, hemos hablado también de la metodología que vamos a implementar y cuáles son los resultados. Desde el test de SAT y de las entrevistas podemos identificar los roles sociales, ¿no? Aquí identificamos dentro de la tablita que vemos a continuación, en la recopilación que se hizo y la tabulación de los test, ¿no? Vemos que los adolescentes relacionan los videojuegos con logro personal en un 44% y amistad en un 31%, más que con evasión y conflicto. Nosotros, ¿cómo elaboramos la tabulación respectiva? Nosotros recogimos todas las preguntas, las cualificamos dependiendo de si eran positivas o negativas y las pusimos en ciertas categorías que son las etiquetas que vemos acá, de logros, amigos, escapes, familias y otros, para poder identificar a través de la tabla de frecuencia estos porcentajes, ¿no? En lo que tiene que ver la dinámica grupal, por supuesto, nos dicen que los juegos refuerzan la cohesión entre los pares, ¿no? Importante entre los chicos, ¿no? De esta edad, y trasladan dinámicas de colaboración y competencia, miren, en el aula. La identidad social, en este caso los avatares que se utilizan y las narrativas, consolidan ese sentido de pertenencia del endogrupo gamer, ¿no? Que es esa comunidad colectiva que los chicos tienen fuera de clase, sus grupos, sus clanes, ¿no? Donde ellos también, como decía Carolina, expresan diferentes tipos de roles, ¿no?
Las entrevistas abiertas, por supuesto, que se complementaron, fueron con los estudiantes que utilizan pues, videojuegos. Este grupo que voluntariamente participó con nosotros, justamente nos dicen que es para relajarse y socializar y equilibrar el tiempo justamente con el estudio y la familia. Eso fue lo que pudimos recopilar en la parte de las entrevistas abiertas. Seguimos con los diferentes resultados, en este caso los cuantitativos. No hablamos de la parte cualitativa, que en este caso hicimos las respectivas etiquetas y la respectiva tabulación, y ahora nos vamos con la parte de los resultados cuantitativos, ¿no? Este test de adicción a los videojuegos, que tiene un total de 9 preguntas, y buscamos hacer la correlación justamente con el test anterior, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos una tabla de una semaforización, ¿no? Entonces podemos ver en este caso de los alumnos de esa tabulación cuántos están en bajo riesgo, que en este caso es la gran mayoría, tenemos un 75%, y un 15% en un riesgo moderado, que lo vemos con un color amarillo, ¿no? El otro era verde, amarillo, y un 10% en alto nivel, ¿no? Con un perfil de escape. ¿Por qué este perfil de escape? Este perfil de escape son alumnos que en este caso buscan la parte de los videojuegos para de pronto están saturados del día o tienen problemas, pues buscan la parte de los videojuegos con ese método de escape para poder relajarse y poder retomar, ¿no?, su personalidad. En este caso también sacamos lo que son las correlaciones Spearman, ¿no?, para ver esa fuerte, si hay una fuerte relación o no, pues con el riesgo de la adicción. En este caso vimos que la parte de la etiqueta de escape tiene una fuerte relación con un porcentaje de 0.61, el logro tiene una relación más débil con un 0.18 y el número de menciones con asociación moderada es el 0.52, ¿no? En este caso nosotros hicimos esa ponderación respectiva, hicimos esa tabulación y pusimos la correlación entre el test cualitativo y el test cuantitativo para poder ver un entorno, ¿no?, un total al final, ¿no? Lo que nos dice aquí en este punto que la mayoría mantiene un uso equilibrado y positivo, aunque es cierto existen casos puntuales que requieren acompañamiento preventivo. Seguimos. Bien, vamos a hablar ahora sobre el análisis que dio estos resultados, ¿no? Ya que estos permiten responder de manera consistente a la pregunta de investigación sobre la influencia de los videojuegos en la dinámica grupal y la construcción de la identidad social de los adolescentes de la unidad educativa Luis Bernaza. En primer lugar, el test de frases incompletas de Sachs evidenció que los videojuegos ocupan un lugar importante en la representación psicológica y social de los estudiantes. Las mayores menciones se concentraron en las categorías relacionadas con aspiraciones personales en un 65% y autopercepción de habilidades en un 60%. Lo que indica que los adolescentes no conciben los videojuegos únicamente como una forma de entretenimiento, sino como espacios donde proyectan metas, desarrollan competencias y fortalecen su autoestima. Este hallazgo demuestra que el juego forma parte de la construcción de su identidad personal y social. Sin embargo, resulta significativo que las referencias a los videojuegos disminuyan considerablemente cuando las preguntas abordan aspectos afectivos más profundos, como la amistad verdadera o las relaciones familiares. Esto sugiere que, aunque los videojuegos facilitan la interacción social, no reemplazan los vínculos emocionales significativos que continúan desarrollándose principalmente en el contexto familiar y escolar. Desde el punto de vista emocional, el análisis mostró que el 79% de las respuestas relacionadas con videojuegos presentaron un tono positivo, porcentaje muy cercano al observado en respuestas que no hacían referencia al juego. Este resultado permite inferir que los videojuegos por sí mismos no constituyen una experiencia negativa para la mayoría de los adolescentes. No obstante, el 15% de respuestas con un tono negativo reveló indicadores asociados con frustración, aislamiento y posibles conductas adictivas, lo que evidencia que el impacto depende principalmente del significado psicológico que cada estudiante atribuye al juego y no únicamente al tiempo de uso. El análisis temático profundiza aún más esta interpretación. La categoría logro representó el 44% de todas las menciones, seguida por amigos con un 31%, mientras que la categoría escape únicamente alcanzó el 17%. Estos resultados permiten concluir que la motivación predominante para jugar está orientada hacia la superación personal, la competencia saludable y la interacción con los pares antes que hacia la evasión de problemas personales.
En términos de psicología social, esto refleja procesos de pertenencia grupal, construcción del autoconcepto y fortalecimiento de la identidad social descritos por la teoría de la identidad social. La clasificación de perfiles también aporta información relevante. La mayoría de los participantes fue identificada como gamers de logro o gamers sociales, caracterizados por utilizar los videojuegos para alcanzar objetivos, cooperar con otros y fortalecer relaciones de amistad. Solo un pequeño grupo muy reducido se lo representó como gamer crítico, asociado como conflictos familiares y percepciones negativas relacionados con el uso del videojuego. Esta diferencia demuestra que no todos los adolescentes experimentan los videojuegos de la misma manera y que las experiencias individuales dependen de factores personales, familiares y sociales. Los resultados del IGDS-9-SF fortalecen esta interpretación. El 75% de los estudiantes se ubicó en la categoría de bajo riesgo, el 15% presentó riesgo moderado y únicamente el 10% mostró un riesgo alto de posible adicción. Estos datos permiten afirmar que dentro de esta muestra el uso de videojuegos es predominante, adaptativo y funcional. Es importante destacar que el porcentaje reducido de estudiantes con alto riesgo evidencia la necesidad de intervenciones preventivas específicas, pero no justifica generalizar que todos los videojuegos generan adicción. El análisis del IGD-S9-SF evidenció que el indicador con mayor puntuación fue el uso del videojuego como mecanismo de escape emocional, lo que sugiere que el principal factor de riesgo no es la frecuencia con la que se juega, sino utilizar el videojuego para evitar emociones negativas o problemas personales. Por el contrario, indicadores como la irritabilidad, pérdida de interés y conflictos interpersonales presentaron niveles más bajos. Este hallazgo se confirmó al relacionar ambos instrumentos, ya que la categoría escape mostró una correlación fuerte con el riesgo de adicción, mientras que la categoría logro presentó una correlación débil, evidenciando que jugar con fines de desarrollo de habilidades, competencias o socialización no se asocia significativamente con conductas adictivas, mientras que jugar para evadir la realidad incrementa notablemente el riesgo de dependencia. Las entrevistas y la observación confirmaron que los adolescentes utilizan los videojuegos principalmente para relajarse, socializar y equilibrar el estudio con el tiempo libre, además de desarrollar habilidades como liderazgo, cooperación y trabajo en equipo. En conjunto, los resultados muestran que los videojuegos favorecen la socialización cuando se usan de forma equilibrada. Sin embargo, su utilización como escape emocional incrementa el riesgo de conductas adictivas, por lo que es fundamental promover un uso responsable y supervisado. Nuestro estudio demuestra que el problema no es el videojuego en sí, sino el propósito con el que se lo utiliza. Cuando favorece el logro, la cooperación y la pertenencia, se convierte en un recurso de desarrollo social. Cuando se transforma en una vía de escape emocional, aumenta significativamente el riesgo de conductas adictivas. Para cerrar esta presentación me gustaría que miremos los resultados reales que obtuvimos al trabajar con los chicos de 12 a 15 años de la unidad educativa Luis Bernaza. Lo primero y más importante que descubrimos es que los videojuegos van mucho más allá de un simple entretenimiento. Estos incluyen de manera significativa cómo los chicos hacen amigos y construyen su identidad. En lugar de aislarlos, estos mundos virtuales actúan como un gran espacio de pertenencia y socialización. En los juegos, los adolescentes asumen roles, toman decisiones en equipo y forman dinámicas grupales que luego son trasladadas a los salones de clase. No es una pérdida de tiempo, es un logro y una habilidad. A veces, desde fuera, se piensa que jugar es solo evadir la realidad. Pero los datos nos muestran otra cosa, que al analizar lo que los chicos escribieron, vimos que un 65% relaciona los videojuegos con sus mayores aspiraciones y también sus deseos. Además del un 60% siente que allí es donde desarrollan sus verdaderas habilidades. De hecho, casi la mitad de estudiantes asocia jugar con un logro o la superación personal. Y casi una tercera parte lo asocia directamente con hacer amigos. Esto nos demuestra que no ven el juego como una simple distracción, sino como un escenario donde pueden alcanzar metas, sentirse competentes y pertenecer a algún grupo.
La buena noticia es el equilibrio de la mayoría. Aquí es donde viene uno de los hallazgos más positivos de toda la investigación. La gran mayoría de los chicos tiene una relación muy sana con la tecnología. Al evaluar el nivel de riesgo en adicción, descubrimos que un 75% de estudiantes se encuentra en un nivel de riesgo bajo. Esto significa, pues, que tienen un uso equilibrado. Ellos utilizan los videojuegos para relajarse y compartir con amigos, pero logran integrarlos en su vida sin descuidar la escuela ni el tiempo que pasa con su familia. Sin embargo, no podemos ignorar que existe una señal de alerta. Nuestro estudio identificó que hay casos puntuales, específicamente un 10% de los chicos que presentan un riesgo elevado en adicción. Al cruzar los datos descubrimos algo revelador. El peligro mayor no está en quienes juegan por diversión, sino para evadir sus... A ver, aquí repito un poquito. El peligro mayor no está en quienes juegan por diversión o por superar niveles, sino son aquellos que usan un videojuego como un escape emocional. Encontramos una relación muy fuerte que indica que los adolescentes con mayor riesgo en adicción son precisamente los que juegan para huir de sus problemas, evadiendo pues así la realidad o escondiendo sus emociones. En conclusión, podemos afirmar que los videojuegos tienen una influencia principalmente constructiva en la identidad y socialización de nuestros jóvenes, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites saludables. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es nuestro papel entonces? La recomendación no es prohibirlo, sino convivir y aprender. Y sobre todo, debemos prestar atención y brindar acompañamiento psicológico y pues apoyo familiar al pequeño grupo de jóvenes que utilizan los juegos como una vía de escape, ayudándoles pues a enfrentar sus emociones con el mundo real. Ok, y como recomendaciones, con base a los resultados de estudios, se recomienda promover un uso responsable, equilibrado y supervisado de los videojuegos, reconociendo que cuando se utilizan de forma adecuada pueden fortalecer y socializar el trabajo en equipo y la identidad grupal en diversas habilidades personales en los adolescentes. También es importante que la institución educativa y las familias tengan una comunicación constante y establezcan límites saludables de tiempos en juegos y brindar acompañamiento emocional para prevenir el uso excesivo como mecanismo de escape. También es bueno incorporar actividades de orientación y educación digital que fortalezcan la autorregulación y el bienestar psicológico y un equilibrio entre el entretenimiento, la responsabilidad académica y la convivencia familiar. En mi caso personal, soy mamá de un adolescente. No creo que los videojuegos sean buenos ni malos. Aquí el problema sería cuánto tiempo dejamos a nuestros adolescentes jugar y sobre lo que ellos deben saber, el pro y el contra de estar todo el tiempo en un videojuego. También tenemos que llegar a acuerdos con nuestros adolescentes. Por ejemplo, si ellos quieren estar delante de un videojuego, primero tienen que saber que tienen que cumplir con su rol de estudios, hacer sus tareas a tiempo, si tienen algún deporte que cumplirlo, dormir sus 8 horas completas y así, no estar delante de un videojuego todo el tiempo, eso tampoco no es bueno. Entonces esas serían las recomendaciones finales. Listo, muy bien, muchísimas gracias a todos. Hemos hecho este viaje por esta grandiosa investigación donde hemos hablado de todo un poco, ¿no? Cosas muy relevantes, cosas que de pronto al inicio, bajo nuestra percepción, podíamos tener una idea, ¿no? Pero en este caso, los estudios cualitativos, los estudios cuantitativos, ¿no? Ayudaron a poder aportar positivamente a la construcción de las conclusiones y recomendaciones
anteriormente escuchadas, ¿no? Y dejar una buena base investigativa sobre este tema. Así que les agradecemos a todos ustedes. Gracias a nuestro profesor Kevin por la guía que hemos tenido en esta materia, psicología social, una gran materia, y también que va de la mano, ¿no?, con este proyecto que nosotros hemos podido implementar. Estamos muy contentos, muy felices de haber podido hacer esta investigación, pues, y que haya sido del gusto de todos ustedes. Nosotros somos el Grupo 3 y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.